Ok. Buenas noches, queridos colegas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de las claves obstétricas y el SCORE Mamá. Y bueno, el ALSO comenta algunas principales complicaciones dentro de la gestación. La presencia del feto complica muchos problemas médicos. Hay que comprender las interacciones que son cruciales para optimizar los resultados dentro de los tratamientos impuestos. La madre siempre va a ser prioridad ante cualquier emergencia médica, ¿no? Este capítulo se centra, bueno, en algunas complicaciones y una de ellas son los trastornos hipertensivos del embarazo. Dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo es una de las 3 causas de muerte materna a nivel mundial y es la complicación médica más común dentro de la gestación. Afecta más o menos un 10% de todas las gestaciones en total, ¿no? Es así, necesito que se quite Es así que lo que dice un estudio de los factores de riesgo habla que, y empieza ya a poner algunas definiciones que a través del tiempo han tenido cambios. Es así que habla se escucha ruidos. Dentro de la clasificación de los trastornos hipertensivos de la gestación, se habla de una hipertensión crónica, ¿no? La hipertensión crónica es la que ocurre antes de las 20 semanas de gestación o la misma que persiste más de 12 semanas después del parto. Es decir, nuestra paciente, tenemos el primer contacto, el primer control en las 8, 10, 12 semanas y registramos ya criterios de un trastorno hipertensivo, tomando en cuenta que también nuestra paciente puede tener ya una hipertensión arterial de base. Todas esas alteraciones en la presión arterial se denominarán o entrarán dentro de la clasificación como una hipertensión crónica. Se habla también de la hipertensión gestacional, antes denominada hipertensión inducida por el embarazo, ahora gestacional. Dice que es surgir de nuevo durante el embarazo, es decir, que va a desarrollarse durante el embarazo y se va a diagnosticar generalmente después de la semana 20, ¿no? Y dentro de la hipertensión gestacional puede haber variantes, ya que la paciente obviamente va a tener más riesgo incluso de presentar otros trastornos hipertensivos como preeclampsia y eclampsia o síndrome de HELP. Sin olvidar también que una paciente hipertensa crónica también aumenta su riesgo de presentar complicaciones de tipo preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. La superposición, como decimos, de la preeclampsia o la eclampsia también dentro de la hipertensión crónica. Entonces, para entender fácilmente, podemos dividir por semanas de gestación. Es decir, todas las alteraciones hipertensivas antes de la semana 20, generalmente si encontramos alteraciones antes de la semana 20 con presiones superiores a un valor que nos da estimado de 140-90 en 2 tomas intercaladas con 15 minutos en el primer encuentro o 4 horas, que todavía persisten en los últimos criterios de la ACO, que es en el artículo que vamos a revisar, que se publicó en enero del 2019, y el de la FIGO, que se publicó en marzo del 2019, que igual no varía, sino en algunos pequeños detalles. Entonces, si ponemos de rango como las 20 semanas, todos los trastornos hipertensivos antes de las 20 semanas, si es que encontramos presión arterial mayor o igual a 140-90, podemos hablar de una hipertensión crónica, ¿sí? Antes de las 20 semanas. Pero tenemos que estar conscientes también que existen casos específicos como en embarazos gemelares, en pacientes con colagenopatías, tipos lúpulo eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, la enfermedad trofoblástica gestacional, embarazos múltiples, también pueden desarrollar unos trastornos de tipo preeclampsia o eclampsia atípicas antes de las 20 semanas, solo en estos casos excepcionales. Enfermedad trofoblástica gestacional o enfermedad o molidatiforme, o dentro de cualquier subclasificación de la enfermedad trofoblástica en general, pacientes con colagenopatías, tipos lupus, eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, o también con pacientes que tengan embarazos múltiples. Son las únicas que pueden presentar trastornos de tipo preeclampsia y eclampsia antes de la semana 20. Después de la semana 20 encontramos patologías como la hipertensión gestacional, que es la que se va a encontrar cifras tensionales elevadas después de la semana 20 de gestación. Y con lo mismo tiene obviamente más riesgo de poder presentar trastornos como preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP después de la semana 20. Entonces, nos falta la quinta.
Quito de aquí. Ya. Entonces, para centrarnos en los trastornos hipertensivos, antes de la semana 20 vamos a hablar un poco acerca de lo que es la hipertensión crónica. Y decimos que la hipertensión crónica todavía se mantiene en la misma denominación. Si existe una presión arterial elevada superior o igual a una presión superior o igual a 140/90 en 2 ocasiones, con al menos 4 horas de diferencia antes o durante las primeras semanas 20 de embarazo. Entonces, podemos tener pacientes que ya han tenido antecedentes de presión alta, también se le diagnostica como una hipertensión crónica, tomando en cuenta que obviamente estas pacientes son las que van a tener ya un factor de riesgo para desarrollar otros trastornos hipertensivos como preeclampsia, eclampsia y obviamente complicaciones como el síndrome de HELP y otras más que ya vamos a hablar. ¿Sí? Los criterios además van si es que la paciente tiene una proteinuria negativa. Tenemos que saber muy bien que hasta hace poco era un signo patognomónico la proteinuria en los trastornos hipertensivos, ahora no. Ahora sabemos que pueden existir incluso preeclampsias y eclampsias sin proteinuria. Se asocia además con resultados perinatales adversos que incluye lo que dijimos, la paciente hipertensa crónica va a tener más riesgo de tener preeclampsia, preeclampsia y eclampsia, restricción de crecimiento intrauterino y desprendimiento placentario. La severidad de la tensión arterial en la semana 20 se ven relacionadas con peores resultados perinatales. El tratamiento adecuado puede producir un descenso de la presión arterial y en la perfusión placentaria y descenso en los resultados perinatales adversos. Es por eso que debemos monitorizar y lograr que nuestra paciente no presente picos hipertensivos con valores superiores a 160, 110. Es por eso que tenemos que monitorizar. Es decir, tenemos una paciente antes de la semana 20, lo único que tenemos positivo es su presión alta. Hacemos los exámenes complementarios de laboratorio, todo está negativo, pero tenemos que empezar un tratamiento antihipertensivo. De primera elección, alfa-metildopa, para el tratamiento de la hipertensión crónica. A dosis se puede empezar desde 500, cada 12, cada 8 se va regulando, incluso hasta cada 6, con una dosis máxima de 2.500 en 24 horas, tomando en cuenta que alfa-metildopa sí contamos dentro de los medicamentos que encontramos en el país, y obviamente hay que revisar que me parece que ya también está dentro del cuadro básico del 2019. Un umbral inferior es apropiado para tratar a las mujeres, ya que manifiestan daños en los órganos diana como insuficiencia renal y hipertrofia ventricular izquierda. La metildopa, obvio, como dijimos, es el de primera elección para la hipertensión crónica. También se puede usar la betalol, que no está en el país y que es uno de los mejores medicamentos antihipertensivos, y nifedipino, que son los agentes orales más usados para la hipertensión crónica dentro de la gestación. Entonces, eso en cuanto a las un poco del diagnóstico y del concepto de la hipertensión crónica. También hablamos de tratamiento de primera elección alfa-metildopa. Se puede usar, la bibliografía dice, ¿no?, que deberíamos usar la betalol en los trastornos hipertensivos, pero no contamos en el país, uno de los mejores medicamentos, pero no contamos en el país. Alfa-metildopa sí tenemos y obviamente también podemos usar nifedipina. Hipertensión crónica, hay que hablar, ¿no?, que también dijimos que puede ser una paciente que ya tenga su patología de base, es decir, sea hipertensa y que se embaraza, porque también vamos a tener este tipo de pacientes. Y estas pacientes pueden estar tomando otros antihipertensivos tipo IECA o ARA2, cualquiera. Estos hay que suspenderles ya que están contraindicados en el embarazo, ¿no?, por evidencia de restricción de crecimiento intrauterino dentro de sus mayores complicaciones, insuficiencia renal neonatal, oligohidramnios y obviamente otras alteraciones, defectos en la osificación craneal, hiperplasia pulmonar y muerte fetal. Están contraindicados, es por ello que hay que suspenderles apenas se diagnostique y el embarazo. Los beta bloqueantes tipo atenolol están asociados a restricción, los diuréticos están igual contraindicados, pueden continuarse después del embarazo, sin embargo, puede exacerbar el agotamiento del líquido intravascular en caso de hipertensión crónica que se complique con preeclampsia. Es por eso que luego el manejo es complementario de las pacientes que son hipertensas crónicas y pueden debutar o desarrollar una preeclampsia en el embarazo. Después, para decidir el medicamento con el que se quedarán, es de manejo conjunto con el cardiólogo.
En la labor de parto en fase activa con hipertensión crónica grave no controlada, obviamente va a requerir medicamento antihipertensivo. Se puede usar la betalol o hidralazina, incluso intravenoso. Se realizó un ensayo clínico más o menos en el 2013, encontrando con mayor eficacia el uso de nifedipino, ¿no? Ya que es un antihipertensivo, calcio antagonista, que tiene una reducción rápida de la tensión arterial y además de un manejo controlable. De hecho, el nifedipino dentro del manejo de las crisis hipertensivas es ahora de primera elección en nuestro país. Las guías de práctica clínica del ministerio lo toman así: de primera elección para el uso en las crisis hipertensivas con cifras tensionales mayor o igual a 160-110. Se debe usar de primera línea nifedipino en dosis de 20 cada 20 minutos con una dosis máxima de impregnación. Se puede usar de 10 a 20 cada 20 minutos con una dosis máxima de impregnación de 40 y se puede dar hasta una dosis máxima al día. Antes se creía que hasta 120 y en la actualidad en el último artículo de la ACOG dice que se puede dar hasta 160 miligramos en 24 horas de nifedipino, siendo de primera elección cuando tengamos una paciente clínicamente estable y que pueda obviamente tomar medicación vía oral. Es la opción terapéutica para la hipertensión aguda grave. Después del uso del nifedipino está, si es que no podemos usar, tenemos una paciente inconsciente que no está despierta, podemos usar de elección siempre será la betalol. Al no tener en el país, de segunda elección en nuestro país es hidralazina, a dosis igual de 5 bolos de 5 o 10 miligramos que van a ser colocados cada 20 minutos con una dosis máxima de 20 miligramos como antihipertensivo. ¿Ok? Por favor, se les pide que no manipulen las diapositivas porque es difícil llevar así el orden y la secuencia de la exposición. Al final, igual ustedes tienen la presentación en el sistema y también se despejarán algunas dudas, pero es importante que respetemos el momento en el que estamos dando la clase. Gracias. El control estricto, obviamente, de la presión y de una paciente hipertensa crónica, ya que sabemos que esta ya tiene un factor de riesgo añadido para presentar o para presentar cuadros de preeclampsia o eclampsia sobreañadida. Hay que vigilar estrictamente los cambios de proteinuria, el aumento repentino de signos de presión arterial, un signo de severidad, ya este sea un signo clínico o puede tener una alteración de laboratorio. Hay que valorar el crecimiento fetal en ecografías seriadas a partir de la semana 24 y hay que además controlar cada mes cuando existe, si es que no hay evidencia de restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, es una paciente de alto riesgo, la hipertensa crónica y que necesita un monitoreo. Cuando existe una hipertensión gestacional es la que se va a presentar después de la semana 20 y no tiene una proteinuria significativa. ¿Sí? El Working Group ha recomendado que la hipertensión gestacional reemplace el término de lo que dijimos inicialmente de la inducida por el embarazo. Es la hipertensión gestacional, es la hipertensión después de la semana 20 y no tiene proteinuria significativa. Son aquellos que eventualmente desarrollaron proteinuria durante el embarazo y serán diagnosticados con preeclampsia. Obviamente, si es que tenemos una paciente con un embarazo de mayor de 20 semanas y le captamos en nuestro control, ya tiene presión de 140-90, le hacemos todos los exámenes y todo está negativo, será diagnosticada como una hipertensión gestacional. Si es que en algún momento esta paciente presenta alteración, ya sea en su proteinuria o algún examen de laboratorio, o nos hace ya una crisis hipertensiva, es decir, nos presenta ya cifras tensionales mayor o igual a 160-110, deja de ser una hipertensión gestacional y ya estaríamos diagnosticando una preeclampsia con signos de severidad. Aquellos que presenten hipertensión persistente, además, después de las 12 semanas o después del parto, serán catalogadas, como dijimos, como una hipertensión crónica. Eso es lo que dice el Working Group. Y aquellos que no desarrollan preeclampsia, cuyas presiones se normalizan después del parto. ¿Sí? No es cuando tienen una preeclampsia y se revierten, no es catalogada como una categoría benigna. Tenemos que saber que todos los trastornos hipertensivos son, como su palabra lo dice, son un trastorno. Entonces, lo que está fuera de la normalidad ya impone un riesgo.
¿no? Y sabemos que los trastornos hipertensivos es una de las principales causas de muerte materna, entonces hay que tenerle mucho, mucho cuidado. A veces sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, en los hospitales hay mucho manejo expectante. No se usa sulfato de magnesio en todas las preeclampsias. Ellos no usan sulfato de magnesio en la preeclampsia sin signos de severidad. De hecho, en el artículo este de la ACOG nos pone todavía el manejo expectante cuando no hay signos de severidad. Pero nosotros sabemos que una preeclampsia sin signos de severidad en el próximo control de 15 minutos o de 30 minutos puede convertirse en una preeclampsia con signos de severidad o incluso una eclampsia. Entonces, el manejo expectante también en esos hospitales grandes de América, de Estados Unidos, les ha costado que ellos tengan igual una cifra muy alta de mortalidad materna que oscila entre 45 y 48%. No tienen cifras muy altas, pero obviamente ellos, su manejo es diferente y sus seguros médicos son distintos también a nuestra realidad. Es por eso que nosotros no podemos tener mucho conducta expectante con este tipo de pacientes, tomando en cuenta que la preeclampsia, el momento que se diagnostica, nunca va a mejorar. Una preeclampsia siempre va a ir a empeorar. Y la preeclampsia, hay que grabarse muy bien esto, mientras más antes se presente, es decir, mientras el embarazo sea menor, qué sé yo, pretérmino, 30, 32 semanas, es mucho más grave mientras más pronto se presente. Nunca va a mejorar. Al contrario, va a empeorar. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. El 50% de hipertensiones están diagnosticadas entre la semana 24 y 35 y de estas desarrollan más o menos preeclampsia el 50%. El manejo expectante reduce el índice de cesárea así que se produce por inducciones fallidas. Pero como dijimos, hay que tener mucho cuidado con el manejo expectante, porque obviamente nuestra realidad es diferente, nuestros pacientes son distintos, la alimentación, los factores de riesgo, existen muchas cosas que valorar. Además, nuestros mismos hospitales, ¿no? No es que nosotros tenemos un team las 24 horas en todos los hospitales, si es que no se termina el embarazo, no podemos manejar la conducta tan expectante como los americanos todavía lo manejan. Cifras tensionales mayor o igual de 160 a 110 ya se convierte en una crisis hipertensiva o una urgencia y esto requiere un manejo ya como una preeclampsia con signo de severidad. Es decir, que solo si una paciente llega a nuestra emergencia o a nuestra consulta y tiene unas 32 semanas de embarazo, le tomamos la presión y tiene 160, 110, aparte hasta hacerle todos los exámenes, lo único que podemos hacerle es una proteinuria al azar y nos sale negativa, esa paciente tiene ya un diagnóstico de preeclampsia con signo de severidad. ¿Por qué? El signo de severidad lo está dando su cifra tensional de 160, 110 y esa paciente tiene que ingresar, tenemos que activar la clave azul, colocar sulfato de magnesio y obviamente terminar el embarazo, ¿no? Pero ya solo con la cifra tensional es un criterio de severidad. La ACO recomienda inducción en todas las preeclampsias en la semana 37, pero obviamente, si es que todavía es una paciente que podemos esperar la inducción, la vía de terminación del embarazo siempre será o se preferirá la vía de parto vaginal, pero de acuerdo a la emergencia o la estabilidad, tanto materna como fetal, se puede decidir terminar por vía alta. No hay ninguna guía que indique que la preeclampsia es una indicación de terminar el embarazo por cesárea. En un estudio retrospectivo se mostró tasas altas de ingreso a cuidados intensivos de hemorragia postparto y hemotransfusión también cuando existen complicaciones en estas pacientes. Es así que hablar de preeclampsia es una enfermedad multiorgánica, multisistémica, caracterizada por hipertensión y proteinuria o signos de severidad, ¿sí? Y o puede o no existir proteinuria con una presión arterial de 140/90 en al menos 2 ocasiones. En un intervalo de 4 horas se mantiene la ACOG y nuestras guías de práctica clínica nos dicen en un intervalo de 15 minutos. Sí, ¿por qué? Porque se veía complicaciones de que a veces cuando creemos que si no cumplimos la guía a rajatabla no estamos haciendo bien las cosas. Entonces se daban casos en que si la paciente llegaba al subcentro y tenía una presión de 150/90, se esperaba las 4 horas hasta tomarle nuevamente y poderle catalogar como preeclampsia. Pero en esas 4 horas la paciente hasta convulsionaba en los centros de salud, en
los hospitales, entonces no. Nuestra guía del ministerio nos dice cada 15 minutos y ya se puede activar una clave de acuerdo a lo que se requiera. El control de presión arterial es importante en cada control prenatal para poder saber el comportamiento de su presión de esta paciente. Si la presión arterial es elevada, se verifica con una medición repetida en 5 minutos después del descanso. Si la presión arterial es de 160 a 110, no podemos esperar las 4 horas. Se verifica el valor en cuestión de 15 minutos. Esto es lo que igual menciona la ACOG, ¿no? Aumento de presión arterial de 30 milímetros de mercurio en la sistólica o 15 milímetros en la diastólica ya no se incluye como criterio diagnóstico. Sí, ellos solo se mantienen en el parámetro de 140-90 para diagnosticar y de un trastorno hipertensivo y de 160-110 para hablar ya de una crisis hipertensiva. La proteinuria será positiva cuando tenga 300 miligramos en 24 horas o un índice proteinuria-creatinuria mayor a 0,30. La proteinuria en tirilla reactiva carece de sensibilidad y especificidad, ya que es muy lábil. Esta puede presentar alteraciones cuando las pacientes tienen horas de ayuno o cuando han realizado micciones seguidas. No es tan específico ni sensible. Pero, sin embargo, está dentro de la valoración de SCORE-MAMA y se le debe hacer a toda gestante con embarazo mayor a 20 semanas. El resultado de la tirilla también se ve afectada, como dijimos, por deshidratación, por una infección de vías urinarias, por periodos de ayuno de la gestante. ¿Sí? Entonces no es un marcador específico ni patognomónico de una preeclampsia como se le denominaba antes. Lo propio con el edema. El edema tampoco es un criterio clínico para diagnosticar preeclampsia. Existen preeclampsias sin proteinuria y se va a diagnosticar este tipo de trastorno cuando la paciente tenga cualquiera de los siguientes signos de severidad. Sí, es decir, tiene una presión alta de 140-90 y tiene plaquetas menos de 100,000. Ya es una preeclampsia con signos de severidad, solo por la trombocitopenia. O si tiene una creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, tomando en cuenta que esta paciente no haya tenido una afectación renal. Es decir, que no tenga un antecedente de insuficiencia renal o de cualquier otra patología renal. Si es que esta paciente con insuficiencia renal se embaraza, hay que tener los valores de creatinuria y que los mismos no tengan el doble del valor, porque si no, ese también será un criterio de severidad. Si existe un edema agudo de pulmón, si las transaminasas están elevadas al doble de lo normal, valores mayores a 70, mayor o igual a 70, y si existen síntomas neurológicos y visuales como escotomas, acúfenos, tinnitus, ¿sí? Dentro de los más conocidos. Y el edema apoya el diagnóstico cuando es generalizado, obviamente afectando a cara y mano, pero no se considera, como dijimos anteriormente, como un criterio de diagnóstico. Antes sí, pero ya en las últimas, bueno, de hecho, ya en los últimos 10 años ya no se le consideraba ni al edema ni a la proteinuria como que sea un signo patognomónico de la preeclampsia. Existen preeclampsia con y sin signos de severidad. Cualquier signos de severidad, como dijimos, pueden ser los de laboratorio y los clínicos también. Los clínicos son presión arterial mayor o igual de 160-110. En nuestras guías menciona la hiperreflexia. Aquí en el artículo de la ACOG no menciona la hiperreflexia. Otros signos de vasoespasmo como son acúfenos, tinnitus, escotomas, ¿sí? Todos esos pueden ser de severidad. Y criterios de laboratorio, como dijimos, con plaquetas menores de 100,000, una creatinina mayor a 1.2, a 1.1 o el doble si es que tenía un antecedente de lesión renal, si es que tiene transaminasas elevadas al doble o si tiene una deshidrogenasa mayor de 600. La etiología sigue siendo desconocida y no se denomina un solo factor causal que asocia a todas las teorías. De hecho, siempre se ha dicho que el médico que puede encontrar el diagnóstico o que puede encontrar la verdadera causa de la preeclampsia será el médico más famoso porque es una de las patologías que cobran más vidas maternas, pero se cree que es multifactorial. Aquí existen algunas teorías asociadas a la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? Muchos hablan acerca de la predisposición genética, ya sea materna, paterna o por alguna alteración de trombofilia, los fenómenos inmunológicos, la placentación anormal con defecto en el trofoblasto
aorto o en las arterias espiraladas, lesión endotelial, sí, con el estrés oxidativo, que esa es una de las principales teorías que todavía se mantiene, y obviamente factores angiogénicos como el crecimiento placentario. Estos son los que se han empezado a hacer en los últimos exámenes en los que se pueden y se hablan ya de los predictores de preeclampsia, que es dentro de los últimos estudios de la FIGO que habla de los factores angiogénicos, ¿no? Como el factor de crecimiento placentario, más algunos factores ecográficos como la medición de las arterias uterinas. Dentro de los factores de riesgo, la creciente evidencia sugiere que la enfermedad es una enfermedad multiorgánica, como dijimos hace un momento, y no solo la presión arterial alta y la proteinuria, ¿no? Existen factores de riesgo como la historia familiar de preeclampsia, que puede ir desde la primera hasta la tercera generación, la nuliparidad, la edad materna mayor al de 40 años, gestaciones múltiples, preeclampsia en los embarazos anteriores y que hayan tenido y que particularmente hayan sido menores de 32 semanas, es decir, preeclampsias tempranas, una hipertensión crónica o alguna alteración renal, lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolipídico dentro de las colagenopatías, un índice de masa corporal elevado o una diabetes mellitus preexistente. Es muy importante estos factores de riesgo para poder saber a nuestras pacientes, ya cuando les identifiquemos en nuestro primer control prenatal, qué pacientes van a tener más factores de riesgo de presentar algún trastorno hipertensivo y las mismas que serán candidatas a recibir tratamiento preventivo, ¿no? Con calcio y aspirina. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado la suplementación de rutina con calcio de 1.5 a 2 gramos de calcio elemental para mujeres con bajo consumo de calcio. Las dosis bajas de aspirina para mujeres con mayor riesgo de preeclampsia demostró una reducción del 17% en el riesgo a desarrollar. La ACOG todavía se mantiene en dosis de 60 a 80 de aspirina desde la semana 12, ellos dicen hasta el término del embarazo, y la FIGO en el último consenso de marzo del 2019 habla incluso de dosis de aspirina de 150 miligramos como para prevenir preeclampsia. Entonces, obviamente, el uno defiende lo otro. Nosotros sabemos las dos bibliografías. Nuestra guía todavía se queda con 60-80, pero los estudios internacionales incluso hablan ya de 150 miligramos de aspirina para prevenir conjuntamente con el calcio. Desde la semana 12 hasta la semana 37, otros estudios que dicen que se puede ya suspender el uso de la aspirina en la semana 35. No existe mucha evidencia del sangrado que varíe. No hay valores estadísticamente significativos que digan que la paciente que tomó aspirina tenga o haya desarrollado más hemorragias. Si la paciente tiene hemorragias, obviamente ya el hecho de que tenga un trastorno hipertensivo le hace una candidata a presentar hemorragias obstétricas. Entonces, no hay mucha relación con el uso de la aspirina, más sin embargo, sí hay muchos resultados beneficiosos acerca de que el uso de la aspirina conjuntamente con el calcio disminuye el riesgo de presentar trastornos hipertensivos en pacientes con factores de riesgo elevados. El manejo de preeclampsia sin signos de severidad, aquí hablan, le falta una M a la preeclampsia, es el manejo expectante, el control de la tensión arterial 2 veces por semana, pero obviamente esto es lo que dice el ACO. Como dijimos al inicio, nosotros no podemos hacer esto. O sea, si nosotros diagnosticamos preeclampsia, tenemos que terminar el embarazo, ¿no? Colocar sulfato de magnesio, porque nosotros en nuestro país colocamos, y la indicación está en nuestras guías, colocar sulfato de magnesio el momento que se active una clave azul con un trastorno hipertensivo, ya sea preeclampsia con o sin signos de severidad. La indicación está colocarle sulfato, porque obviamente el sulfato es un medicamento sedante que lo que va a evitar es que la paciente desarrolle una eclampsia. Esto es solo lo que dice la ACOG, ¿no? Ellos sí tienen su manejo expectante, ellos sí controlan semanalmente los exámenes y obviamente con perfil biofísico y control de crecimiento fetal. Nosotros somos un poco más agresivos en el tratamiento porque nuestras pacientes y nuestra realidad es diferente. La terminación del embarazo es la decisión de parto cesárea por las condiciones obstétricas. Siempre va a primar la condición obstétrica, pero sin desatender siempre la estabilidad hemodinámica de la paciente y en qué tiempo nosotros necesitamos terminar el embarazo o cuánto tiempo podemos esperar para terminar el embarazo de acuerdo a la estabilidad de la madre. Lo ideal es que con 37 semanas se termine los embarazos con trastornos hipertensivos, incluso con la hipertensión crónica también. La terminación del embarazo para evitar complicaciones maternas. La vía, como ya dijimos, siempre primará las condiciones obstétricas. Ahí examinar.
porque no existe ninguna guía que nos indique o nos ponga como condición o como criterio para terminación del embarazo la vía alta. Dependerá de muchos factores, la edad gestacional, el peso fetal, la estabilidad materna y obviamente la condición obstétrica, ¿no? Si tenemos una paciente con una edad gestacional avanzada de 36, 37 semanas, multípara, con una buena dilatación y que esté hemodinámicamente estable, podemos intentar, y de hecho se intenta el parto normal, tomando en cuenta que el parto normal tiene menos riesgo de complicación en cuestión a hemorragias y cosas así. La preeclampsia con signos de severidad o deterioro sistémico múltiple, gradual o fulminante, obviamente la indicación es terminar de manera inmediata el embarazo, ¿no? Se le cataloga así cuando existe cefalea severa, trastornos visuales, hiperreflexa progresiva, que pueden indicar convulsiones incluso generalizadas inminentes como ya la eclampsia, ¿no? Un cuadro complicado con eclampsia. Aumento de la resistencia vascular puede provocar un edema agudo de pulmón, disminución de la tasa de filtración glomerular y obviamente nos lleva a una oliguria y una insuficiencia renal. Manifestaciones hepáticas que pueden incluir transaminasas elevadas, hemorragia subcapsular con dolor en el cuadrante superior derecho y obviamente con una rotura capsular o sangrado intraabdominal. Coagulopatías relacionadas con la preeclampsia, con el síndrome de HELP o la coagulopatía intravascular diseminada. Complicaciones obstétricas que podemos encontrar en una preeclampsia con signos de severidad son restricción de crecimiento intrauterino, desprendimiento normoplacentario, muerte fetal, muerte materna, que es lo más grave. Los signos de severidad incluyen, ¿no? Presión arterial, como dijimos, los criterios de severidad todavía la ACO lo denomina presión arterial mayor o igual a 160-110 en 2 ocasiones, ¿sí? Aquí dice todavía con 4 horas de diferencia, pero en las guías del ministerio es con 15 minutos, ¿no? Signos y síntomas de alteración neurológica, puede haber insuficiencia renal con un valor de creatinina mayor a 1.1, alteraciones visuales o cerebrales, edema pulmonar, ¿sí? Los valores de las transaminasas van a estar elevadas al doble de lo normal, puede haber dolor en epigastrio, dolor en el cuadrante superior derecho, también es un signo de severidad, y obviamente la trombocitopenia con plaquetas menor a 100.000 son signos de severidad, ¿no? El manejo de preeclampsia con signos de severidad, terminación del embarazo de manera inmediata, obviamente con colocación de sulfato de magnesio, hospitalización, reposo y monitorización continua. Tenemos que saber que para el manejo de preeclampsia, la dosis de sulfato de magnesio es de 4 gramos de impregnación en 20 minutos. Para diluir tenemos que indicar 80 cc de solución salina más 20 ml de sulfato de magnesio. Eso se pasa en una bomba de infusión durante 20 minutos y la dosis de mantenimiento será de 450 ml de solución salina más 50 de sulfato de magnesio y se pasará a 50 ml hora en bomba de infusión por un lapso, 50 ml hora por un lapso de 24 horas posparto o poscesárea y obviamente con valoración. Eso es en el manejo y el uso, la terapéutica de sulfato de magnesio. Vamos a usar antihipertensivos cuando la paciente presente crisis hipertensivas, es decir, con presiones arteriales mayor o igual a 160-110. Obviamente la paciente tiene que estar hospitalizada en reposo y con monitorización continua. Los objetivos del manejo de la preeclampsia con y sin signos de severidad, pero más con signos de severidad, los objetivos va a ser prevenir las convulsiones, ¿no? Disminuir la presión arterial para reducir el riesgo de hemorragia cerebral materna, tomando en cuenta que tenemos que ya identificar los valores de tensión arterial media. Los estudios dicen que con una tensión arterial media mayor a 90 milímetros de mercurio ya puede haber o empezar a haber deterioro cerebral de la paciente. Terminar el embarazo tomando en cuenta la gravedad de la enfermedad y la madurez fetal. Tenemos otros criterios de severidad, los signos vitales, obviamente, hay que controlar siempre, los signos vitales se controlan cada 15 minutos, se ve el deterioro neurológico, cuando la paciente está además con el uso del sulfato de magnesio, tenemos que tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la diuresis horaria, ¿sí? Los reflejos incluso, que es muy importante, hay que tener en cuenta también la hidratación. Nuestra paciente fácilmente puede formar un tercer espacio o hacer un edema agudo de pulmón porque está reteniendo líquidos. Es por eso que no se puede pasar más, dice la guía, que cuando nosotros coloquemos sulfato de magnesio, la otra vía de hidratación más o menos será ahora ya 1000 en 24 horas, hasta máximo 2000 en 24 horas, ¿sí? Porque a más líquidos que pasemos, tenemos más riesgo de tener un edema agudo de pulmón.
Tenemos que estar pendiente de la orina, la diuresis horaria, la proteinura en 24 horas, creatinina, los exámenes que hay que hacerle, ¿no? Biometría, química, con urea, glucosa, creatinina, las enzimas hepáticas, deshidrogenasa láctica. Todo el perfil para preeclampsia. Antes se denominaba el perfil toxémico, hace muchos años ya, hace unos 5 o 7 años ya está en desuso ese término, porque la preeclampsia no es una toxemia del embarazo, es una patología, como dijimos al inicio, es un trastorno multiorgánico, ¿no? El manejo de fluidos, en la administración excesiva de líquidos puede provocar edema pulmonar, ascitis o sobrecarga cardiopulmonar, mientras que muy poco líquido puede exacerbar un volumen intravascular ya restringido y conducir a una isquemia de órgano diana. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y controlar, obviamente. Por eso, dentro de los controles de la paciente va la diuresis oral y el control de ingesta-eliminación. La diuresis se debe mantener por encima de los 30 ml hora. Administrar administración intravenosa, limitarse máximo a 100 ml hora y no exceder los 3.000 en 24 horas, pero estos 3.000 en 24 horas son sumados el volumen que va a recibir nuestra paciente con el sulfato de magnesio más la hidratación. Es por eso que hablamos de 80 ml hora o incluso de 40 ml hora, ¿no? Porque ya tenemos que tomar en cuenta que la paciente recibe 50 ml hora si es que es una paciente en su dosis de mantenimiento de sulfato de magnesio, va a recibir de volumen 50 ml hora, ya sea en preeclampsia o eclampsia, porque lo único que varía es la dilución. Eh, y más lo que podría recibir dentro de su hidratación, que sería más o menos 40 ml hora. Hasta antes manejábamos valores de 80 ml hora, pero ya estamos viendo que no tenemos que sobrepasar los 100 ml hora en todo el volumen total que recibe nuestra paciente, ¿sí? Tomando en cuenta que nuestro paciente está recibiendo obviamente el volumen también por la administración de sulfato de magnesio, que va en bomba y que va en dosis horaria. El manejo de la eclampsia, es decir, cuando nuestra paciente ya tiene convulsiones, lo único que va a variar es la dilución, porque la dosis, el volumen que vamos a administrarle va a ser el mismo, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de las dosis en eclampsia. El sulfato de magnesio previene las convulsiones en preeclámpticas y previene convulsiones recurrentes en pacientes eclámpticas. Es por eso de elección, tanto preeclampsia como en eclampsia. Lo único que varía es solo la dosis. En preeclampsia, 4 gramos de impregnación y 1 gramo hora de mantenimiento. Y en eclampsia, la dosis es de 6 gramos de impregnación y 2 gramos hora. 6 gramos en una dilución de 70 ml de solución salina, 30 ml de sulfato de magnesio. Y esto igual se va a pasar a 50 ml hora. La dilución del mantenimiento en la eclampsia son 400 ml de solución salina y 100 ml del sulfato de magnesio a 50 ml hora. Sin sobrepasar 100, entonces lo que nos restaría es 40 ml hora de volumen extra en la segunda vía que va a tener nuestra paciente. Esto dice la ACOG y es lo que les hablaba al inicio. Ellos tienen su manejo expectante, pero obviamente los médicos de Estados Unidos tienen sus seguros de millones de dólares. Entonces, si existen muertes, y de hecho lo hay, porque más o menos tienen un 48-45% por ciento de muertes maternas, ellos los seguros los defienden. A nosotros no es nuestro caso, así que nosotros somos un poco más agresivos por nuestra realidad incluso. La preeclámptica con signos de severidad, monitorización continua y sulfato de magnesio, excreción por vía renal. La toxicidad cuando existe toxicidad por sulfato de magnesio, vamos a tener depresión respiratoria, cardíaca y del sistema nervioso central. El antídoto para el sulfato de magnesio, si vemos que la paciente empieza a hacer una reacción, se puede usar el gluconato de calcio, una ampolla diluido en 10 ml y se pasa en 10 minutos. El uso del sulfato de magnesio, tenemos que siempre monitorizar los reflejos, la frecuencia respiratoria, el volumen de diuresis, ¿sí? Tomando en cuenta que el rango terapéutico va entre 4 a 8, se puede solicitar una magnesemia. Realmente deberíamos dar dosis muy altas como para intoxicar, ¿no? Lo que más podemos tener en nuestra paciente incluso una reacción, que puede haber una reacción excesiva o una alergia incluso al sulfato de magnesio.
Medicación antihipertensiva se debe usar cuando existen niveles mayor o igual a 160 a 110 milímetros de mercurio y esto hay que aclarar, no necesariamente tienen que ser los dos valores. Si nuestra paciente tiene 36 semanas y tiene una presión de 160-90, la paciente tiene una preeclampsia con signos de severidad y tenemos que colocar antihipertensivo por su cifra tensional de 160, ¿ok? No es que tiene que cumplir los parámetros de 160 a 110, basta uno de los dos, debe recibir medicación. Para el manejo agudo hay que usar antihipertensivos. De primera elección sí es el abetalol, pero no tenemos en nuestro país. Hidralazina ante pacientes inestables, ese sí lo tenemos y podemos colocarlo intravenoso. La ACOG indica que ningún antihipertensivo mostró efectividad superior en caso de manejo ante una emergencia. Hidralazina, mayor riesgo de hipotensión materna y taquicardia, cefalea. Nifedipino, vía oral alternativa, es mejor, ¿no? Controla más rápido la presión y es un medicamento más lábil de su uso, pero si nuestra paciente tiene estable o no tiene una vía oral permeable o no está apta a su vía oral, pues obviamente tendremos que usar el de segunda línea, que es la hidralazina. Vamos a usar la medicación antihipertensiva, aquí hablamos un poco de dosis, ¿no? Usamos hidralazina de 5 a 10, un bolo cada 20 minutos para volver a revalorar la presión arterial y podemos usar, si el primer bolo fue de 5, podemos usar el de 10 con una dosis máxima de 20 miligramos. Antes se creía de 40 miligramos, pero ahora dice una dosis máxima de 20, ¿ok? El abetalol es de primera elección, no tenemos en nuestro país nifedipina de 10 a 20, se puede repetir cada 30 minutos con una dosis máxima en ese momento de 40 y se puede luego administrar obviamente de 10 a 20 cada 4 o 6 horas con horario con una dosis máxima en 24 horas de 160 miligramos. Es muy importante la vigilancia fetal. Tenemos que tener en cuenta el bienestar del binomio, ¿no? La evaluación de la insuficiencia uteroplacentaria, realizar un NST, el índice de líquido amniótico, el perfil biofísico, el Doppler de la arteria umbilical en caso de restricción de crecimiento intrauterino y un eco para valorar el crecimiento fetal cada 3 semanas si ya diagnosticamos un trastorno hipertensivo tipo hipertensión crónica o tipo hipertensión gestacional, que es la que podemos tenerlo monitorizado, ya que si diagnosticamos preeclampsia, ya sea con o sin signo de severidad, tiene que la paciente estar hospitalizada y obviamente tendremos que terminar el embarazo valorando en el tiempo más ideal, tomando en cuenta que obviamente, como dijimos al inicio, siempre será prioridad el bienestar materno, sin olvidarnos del producto también, ¿no? La maduración fetal, pulmonar fetal sigue siendo, no han cambiado los criterios. Para usar corticoides podemos usar betametasona, 12 miligramos intramuscular hoy y a las 24 horas, o dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por cuatro dosis. ¿Sí? Existen estudios actuales acerca de lo que es la maduración pulmonar y hay unas escuelas que defienden el uso incluso hasta la semana 36. En lo que nuestras guías reposa es que se debe iniciar la maduración desde la semana 24 hasta la 34.6. Sí, pero estudios actuales todavía están ya en discusión el uso de maduración pulmonar en productos antes de la 37. Unos hablan de 36, incluso hasta 36.6. La vía de terminación del embarazo, indicaciones para terminar el embarazo, decisión se basa en la condición materna y fetal, siempre teniendo como prioridad la condición materna. Factores fetales, la edad gestacional hay que evaluarlo, la evidencia de madurez pulmonar, signos de compromiso fetal o de evaluación prenatal. Los factores maternos que van a condicionar una terminación inmediata será una hipertensión severa resistente, la eclampsia obviamente, alguna complicación como edema pulmonar, desprendimiento de placenta o signos de deterioro materno o fetal. Cualquiera de esas son indicaciones para terminar de manera inmediata. Parto en preeclámptica severa, si no hay compromiso materno, fetal u otra condición obstétrica, se puede intentar. Cesárea en el estatus convulsivo, hipertensión refractaria, el tratamiento, afectación materna, edema pulmonar o trombocitopenia y grave, y además se habla de terminación en embarazos menores de 30 semanas, o igual se discute con productos con peso menor de 1.500 gramos, sí, y en otras escuelas menor de 2.000 gramos indican la terminación por vía alta. El control posparto responden de forma adecuada, ya que sí sabemos que uno de las principales teorías se fundamenta en la placentación. Sabemos que al terminar del embarazo, el único tratamiento definitivo
para la preeclampsia es la terminación del embarazo, ¿no? Lo demás que colocamos como sulfato, antihipertensivo, solo son cuidados, pero el tratamiento o la cura es terminar el embarazo, ¿sí? Entonces, ya que la mayoría, todos casi responden de manera adecuada a la terminación del embarazo. El sulfato de magnesio se mantiene durante 12 a 24 horas postparto, poscesárea. Nosotros mantenemos de 24 horas poscesárea. Y en casos de eclampsia, dice la bibliografía que tenemos que mantener 24 horas y revalorar, porque incluso se puede mantener hasta 48 horas. Hipertensión con empeoramiento tras corrección del líquido en el tercer espacio intravascular. Hay que hacer, obviamente, vigilancia estricta de las cifras tensionales y los controles, obviamente, tienen que ser más exhaustivos. La eclampsia es cuando nuestra paciente presenta convulsiones generalizadas y se convierte en una emergencia obstétrica, es decir, que tiene que ser resuelta dentro de la primera hora. Requiere atención inmediata, tomando en cuenta la fisiopatología. Habla un poco que es de la pérdida de regulación del flujo sanguíneo cerebral y una exudación del plasma cerebral, provocando así un edema cerebral con vasoconstricción transitoria y ahí produce isquemia y microinfartos, ¿no? La clínica son síntomas neurológicos que preceden a las convulsiones eclépticas o tónico-clónicas, generalmente duran de 60 a 90 segundos, tiempo durante el cual el paciente está sin esfuerzo respiratorio. La fase posictal puede seguir con confusión, agitación y combatividad. La crisis eclámptica puede ser anteparto, ¿no? En el 53% de los casos, intraparto en el 19% y obviamente también no se olviden que podemos diagnosticar preeclampsia o eclampsia en el posparto con un 28%. Sí, entonces siempre no hay que irnos del diagnóstico si es que la paciente convulsiona y está en el puerperio, y lo primero que tenemos que pensar es en una eclampsia, ¿no? Siempre. Después ya podemos pensar en que si tiene, o bueno, obviamente viendo los factores de riesgo de nuestra paciente, si es que tiene epilepsia o algún otro antecedente. Pero lo primero que se piensa cuando convulsiona a una paciente, ya sea este en el embarazo o durante el parto o en el puerperio es en una eclampsia, ¿sí? El manejo de la eclampsia: no intente acortar o abatir las convulsiones inicial mediante el uso de medicamentos como el diazepam o la fenitoína. Hay que esperar, proteger siempre la vía aérea, minimizar el riesgo de aspiración y prevenir la lesión materna. Dar sulfato de magnesio para controlar las convulsiones a dosis de 6 gramos y 2 gramos hora. Si es que después de los 6 gramos de impregnación en los 20 minutos la paciente vuelve a convulsionar, se puede usar 2 gramos más de sulfato de magnesio, logrando una dosis máxima de 8 gramos en impregnación. Y se puede, de acuerdo a la severidad, si es que tiene todavía hiperreflexia, si todavía tiene cefalea o algún signo de severidad o que nos indica que puede convulsionar nuevamente, se le puede manejar con dosis de mantenimiento de 2 gramos hora o hasta 3 gramos hora, con controles de magnesemia, si este fuera el caso. El síndrome de HELP viene de mnemotécnicamente se le dice que habla de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. En algunas bibliografías actuales al síndrome de HELP incluso ya le ponen como un síndrome fuera de los trastornos hipertensivos. ¿Por qué? Porque durante estudios se ha podido definir que no necesariamente debe tener o puede ir precedido por una preeclampsia o una presión alta para desarrollar un HELP. La paciente puede incluso presentar un síndrome de HELP sin antes haber pasado por una preeclampsia, o incluso hay síndromes de HELP en pacientes normotensas, es decir, que no cumplen el criterio de 140-90. Es por eso que no podemos y quitar la atención nosotros si es que aparte nuestra paciente no tiene una cifra o tiene menos de 140-90, pero tiene los otros criterios, ¿no? De trombocitopenia con plaquetas menos de 100.000, si tiene enzimas hepáticas elevadas más de 70, si tiene una deshidrogenasa más de 600, diagnosticaríamos un síndrome de HELP, aunque esta no tenga presión alta, ¿no? Puede haber. Mantener sospecha de HELP sin relación directa como preeclampsia, es por eso que en algunos artículos ya le hablan de manera aislada, ¿no? Pero también puede surgir como complicación de un trastorno hipertensivo como la preeclampsia o la eclampsia, ¿sí? Pero no es un condicionante. La clínica generalmente se caracteriza por un dolor en el cuadrante superior derecho o una epigastralgia, náuseas, vómitos. Puede tener obviamente una coagulopatía avanzada que puede causar hematuria o hemorragia gastrointestinal. Y los riesgos físicos incluyen la hipersensibilidad epigástrica en el cuadrante superior derecho. El diagnóstico es netamente de laboratorio.
disminución del recuento de plaquetas, aumento de la deshidrogenasa láctica y aumento de las enzimas hepáticas van a reflejar la gravedad de la enfermedad, ¿no? Entonces hablamos de valores con deshidrogenasa mayor a 600, transaminasas mayor al doble, que es decir, mayor a 70, y con plaquetas menos de 100.000. Según una clasificación, en la otra clasificación incluso con plaquetas menos de 150.000. Para el manejo del gel, la indicación es colocar sulfato de magnesio y terminar el embarazo. Los corticoides dicen que tienen una mejoría en el recuento plaquetario, la transfusión de componentes sanguíneos si es que amerita, tomando en cuenta que la bibliografía dice que con menos de 50.000 plaquetas, si va para cesárea tenemos que transfundirlo, y con menos de 20.000 está indicado, con menos de 20.000 plaquetas está indicada la transfusión si es que esta paciente va para parto normal. Ante la ruptura espontánea de un hematoma subcapsular, lo que hay que hacer es una laparotomía urgente, ya que se convierte en una emergencia obstétrica y que obviamente va a requerir empaquetamiento y obviamente ya cirugías mucho más amplias para poder disminuir el riesgo de una muerte materna, aunque esta sea inminente. Si tienen alguna pregunta o duda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Doc? Buenas noches. Mi duda es respecto al manejo de eclampsia. La dosis de ataque, según lo que usted manifestó, son 6 gramos, ¿no? Pero si Sí. es que la paciente persiste con cefalea y con signos de que nuevamente No, puede producir convulsiones. a ver, si convulsiona nuevamente, podemos usar 2 Ajá. gramos de ataque. Si convulsiona nuevamente, máximo 8 gramos de impregnación. Si nuevamente convulsiona. Pero si ya no convulsiona, con 6 gramos y de mantenimiento 2 gramos, valorando obviamente los reflejos, la diuresis y todo de nuestra paciente. Ya, Doc, muchas gracias. A usted. Hola, Baja el volumen. Buenas noches, casi me revientan. ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Bájelo un poquito. Doctora, quería comentarle un caso que pasó en la maternidad donde yo Menos, menos. trabajo. Dígame. Es una paciente que se activa clave azul, ¿verdad? Ya. Con 14 semanas de gestación y que a pesar de pasar la impregnación como se indica aquí en las guías del MSP, y aparte de la utilización de antihipertensivos y de hidralazina, la paciente seguía en las convulsiones tónicas clónicas generalizadas que no cedían, en este caso, a todos los manuales que indican el MSP, por lo cual hubo la necesidad, en este caso, de utilizar Ya sepa. relajantes musculares, la conexión y la intubación A a la ventilación paciente. mecánica. Dicho esto, ¿verdad? La paciente no, como solamente 10 minutos de estar conectada al ventilador, con la relajación, la paciente entra en una parada cardiorrespiratoria, ¿verdad? Por lo Ya. que se inicia la reanimación aproximadamente como 10 a 15 minutos. La pregunta es la siguiente. Evidentemente, cuando estamos hablando de 14 semanas de gestación y que por el tiempo de reanimación hay compromiso a nivel fetal. Claro. Por lo cual, en este caso, yo hago la salvedad al líder, en este caso de ginecología, y la doctora me dice que aquí en el Ecuador, ¿verdad? Tienen como manual que no pueden terminar un Terminar el embarazo embarazo. con Ya. 14 semanas de gestación, que lastimosamente o se salvan los dos o se mueren los dos. Fueron las Obviamente. palabras, en este caso, de la ginecóloga que No. me dio eso. No. No. Entonces, yo no sé, o sea, quisiera que A usted ver, me Doc. ¿Usted es ayudara doctor? en ese tema. Sí. Ya. La paciente, ¿qué edad tenía? Porque me parece que está dentro de los menores
porcentajes de presentar un trastorno hipertensivo como tal en la semana 14, ¿no? Me imagino que 21 tuvo años. algún joven, 14 semanas, no Ujú. tenía un embarazo múltiple, no tenía una enfermedad trofoblástica, no era una con alguna colagenopatía, ¿algo más? No, absolutamente nada. Solamente la paciente tenía como Una hábito preeclampsia el consumo de atípica sustancias. totalmente. Sí, el consumo de sustancias ilícitas. Ya, perfecto. Bueno, es realmente un factor de riesgo que no va dentro de lo que es la bibliografía, porque las que más se acercan a lo que yo dije es lo que le pregunté, ¿no? Enfermedad trofoblástica, lupus, SAF, embarazos múltiples. Si no encajaba en eso y la paciente desarrolla una eclampsia atípica, sería esta, por su edad gestacional, sin tener antecedente igual de hipertensión crónica, nada, ¿no es cierto? Llega convulsionando, tenían que estabilizar y la indicación es terminar el embarazo. Pues son 14 semanas, es un producto no viable y como bien le ha dicho la ginecóloga, en nuestro país no está, o sea, nosotros no tenemos legalizado el aborto, pero como partimos al inicio, la prioridad es la vida materna. Si nosotros terminamos embarazos de 26, 28 semanas, si está convulsionando, ¿por qué no vamos a terminar un embarazo de 14 semanas? Que lo Ya, ideal es por eso. terminar el embarazo. Claro, entonces y es que cuando estamos hablando de 14 semanas de gestación con un RCP de aproximadamente 15 minutos, evidentemente estamos hablando de un producto ya no viable por el tiempo de gestación que Obvio, y tiene más que apenas. todo, claro, o sea, la indicación es terminar el embarazo. En eclampsia es terminar el embarazo sin importar la edad gestacional. O sea, eso le digo, fue una eclampsia típica por la edad gestacional, pero lo mismo me daba si ese embarazo tenía 22 semanas, como si tenía 24, como si tenía 36 o como si tenía 14, porque la indicación es clara. En nuestras guías está claro, eclampsia, sulfato de magnesio y terminación del embarazo. Ahí no dice con salvedades, ahí no dice ojo que en nuestro país los embarazos o los abortos terapéuticos no están contraindicados. No, nosotros Claro, o sea, está fundamentado y bien justificado terminar el embarazo porque está escrito en las guías, o sea, es que no hay más. El tratamiento es eso, como lo dije hace un momento. Si nosotros le ponemos sulfato, y esto es para evitar, ¿no? Este momento para evitar que vuelva a ser periodos de convulsión, pero el tratamiento final, lo que le va a curar es terminar el embarazo. bueno, eso, No hay salvedades. Ajá. ese fue un caso real donde yo trabajo, ¿verdad? Y como intensivista nosotros nos reunimos, planteamos y Y ellos ustedes, nos dieron otra claro. respuesta. Entonces, a pesar de eso, continuaron la paciente en ventilación, se continuó con 2 semanas todavía de gestación, Y hubo ahí terminaron. alteraciones, no, la paciente es séptica, porque cuando hicieron Obvio. realmente, ya que vieron que tenía sufrimiento fetal, que había 190 frecuencias cardíacas y presiones elevadas, llevan a quirófano y cuando sacan el feto totalmente macerado. ¿Ok? Claro, obvio. Entonces, ella lo Imagínese, que me dio de Doc. respuesta fue eso, que no se podía y No, que no se puede. O se salvan no, los no, dos sí o se se mueren puede. los dos. No, no puede ser eso. Si estamos diciendo que vamos a luchar contra la muerte materna y que la prioridad es la madre, obviamente esto no quiere decir que no nos importe el producto. Sí nos importa, pero vuelvo a decir, la prioridad es la madre y la indicación en eclampsia, en preeclampsia es terminación del embarazo. ¿Ya? Y peor en eclampsia. Si decimos que en preeclampsia con signo de severidad, solo con un signo de severidad, sin que llegue a convulsionar, está indicado terminar el embarazo. Peor si una paciente está convulsionando, la indicación es terminar el embarazo y no contempla ni siquiera allí esperar para madurar, no, no, no. Incluso, o sea, en la preeclampsia nosotros podemos tener incluso un manejo expectante hasta colocar la primera dosis de maduración, hasta buscar transferir a nuestra paciente a otro hospital donde haya neonatología, siempre y cuando esté estable. Pero si no está estable, se termina el embarazo en el lugar que está. Independientemente, y le cuento porque yo he tenido casos de embarazos de 28, 30 semanas y no tengo espacio. Muy bien, mientras esté Ya, estable, pero ya me hace una crisis hipertensiva, solo una presión de 160 a 110, o ya me baja las plaquetas a 100.000, sin esperar que convulsione, mi indicación, yo pongo y sello y es terminación del embarazo, o sea, ya. sabiendo y consciente de que ese bebé puedo yo sacarlo y morirse al minuto, o sea, puede, pero yo tengo que salvarle a la madre, porque si no, en un protocolo de Londres, obviamente está mal manejado.
La indicación es Claro, clara, no hay que darse vueltas. ¿Qué iban a ganar? Por Dios, hay que ser conscientes. Nosotros tenemos que ver qué ganamos versus lo que estamos perdiendo. Si tiene 14 semanas, por Dios, ninguna paciente va a aguantar en esas condiciones, qué sé yo, 20 semanas para que logre tener 34. O sea, no nos hagamos aquí los, no sé, los superhéroes en cosas que no existen. La bibliografía es claro, clara, la ciencia es clara, la evidencia es clara. La indicación es terminar el embarazo. No hay más vuelta que dar. Hay temas, sí, para discutir en estos temas de abortos y todo, pero es lo mismo. Si yo tengo un aborto séptico, cambiando de tema, igual con alteración hemodinámica, mi paciente viene con una sepsis obstétrica activo la clave amarilla y tiene un embarazo de 10 semanas. El producto, si esté vivo, tengo que terminar el embarazo, doctor, porque sé que ahí está el foco infeccioso y tengo que sacarlo. O claro, sea, no claro. se me diga en una paciente que estaba en esas condiciones. Me Es, parece que la es bueno ese decisión punto. estuvo fuera de, Muy mala. fuera de. De hecho, yo vengo llegando de guardia el día de ayer y para la próxima también tengo un caso de una clave amarilla que Ujú. realmente el día de ayer hasta me hizo un tromboembolismo séptico con una endocarditis séptica, Dios una mío, endocarditis bacteriana. Tengo allá la paciente de 21 años, 25 años ya, de la chica, primera gesta, por un apéndice perforada con ya, peritonitis con claro. 350 cc de pus en cavidad Dios abdominal. mío. ¿Y cuántas semanas de Hubo que embarazo? hacer, eh, ya había cumplido, sí, a los 5 días posterior a una cesárea por distosia de parto. Ya. Y En esta eso paciente igual, está si ya, es una sepsis obstétrica, doc, tienen que no solo terminar el embarazo, ahí ya vamos más allá, porque si es que ya tiene criterios de que hay una sepsis obstétrica, si es que valoramos bien, incluso tenemos que ingresar a hacer histerectomía total, ¿no? Porque el foco va a estar ahí. no, bueno, solamente el cirujano se metieron y hicieron una salpingoperectomía derecha, porque había compromiso de trompa y ovario derecho solamente. No le creo, contrólelo bien, porque difícilmente solo un anexo se altera. Difícilmente, porque la irrigación es generalizada. Y Bueno, controlen bien, porque si no mejora como se espera con el antibiótico, con todo el soporte, tienen que nuevamente entrar a reoperar, sacar el resto, sacar un poco sacar todo el cuello, sacar incluso pedazos o segmentos de vagina, porque la sepsis obstétrica es terrible, ¿no? Esto es de otra exposición, pero obviamente las obstétricas son así y la irrigación es así. Así que eso, hay que valorarle bien. Si es que no bueno. mejora como ustedes esperan, ¿sí? Si no mejora como ustedes esperan, tienen que interconsultar nuevamente al ginecólogo, al cirujano, que entren a reoperar. Sí, porque de hecho el tejido estaba muy friable, como usted dice, Claro. este tema de otro, pero entonces la mantuve 48 horas con triple antibiótico, meropenem, vancomycin y metronidazol, y aún persistía con 30.000 de blanco, con doble apoyo vasopresor tengo a la paciente. ¿Sabe lo que yo creo? Que la paciente todavía tiene su foco infeccioso ahí. Sí, porque no me mejora con ¿Y cuántas antibióticos de plaquetas amplio tiene? espectro. ¿Mande? ¿Cuántas plaquetas tiene? Plaqueta tenía 647.000 de plaqueta. Pero está haciendo trombocitosis, Doc. O sea, eso Ujú. 600,000 me da lo mismo como tener 60,000. O sea, así de grave es. Entonces, yo Sí. sugiero que llamen a una junta, se reúnan y discutan y vean bien el manejo de sepsis obstétrica. La sepsis obstétrica hay que limpiar todo el foco. No hay bibliografía, yo he leído porque alguna vez tuve algún caso de sepsis obstétrica en mi hospital. Gracias a Dios no se murieron, pero tuvimos un manejo terrible, ¿no? O sea, tuvimos que reoperarle 2 veces, le digo, porque la indicación dice que tiene que ser agresiva la cirugía si es que ya la paciente está diagnosticada o está con un shock séptico, como imagino que está la paciente. Entonces, no podemos entrar y ser un tanto conservador en ese momento. Allí lo que tenemos que hacer es lo más radical posible para evitar reoperar, o sea, hay que eliminar todo. Y yo no sé, no hay ni incluso el libro de técnica quirúrgica que diga manejo de sepsis obstétrica, el tema quirúrgico que diga solo sacar el un anexo. Generalmente va todo porque la irrigación es total y obviamente ya hay infección linfática y todo, o sea, no es solo una coriamnionitis. O sea, el manejo es diferente en una core. Usted puede ser ahí conservador, operar, lavar, mantener con antibiótico. Pero si ya estamos diagnosticados un shock séptico, ya es diferente, Doc. Sí, bueno, eso será eso lo comentaré en la próxima Eso clase que viene, viene eso clave nos viene amarilla. después en la clave amarilla. Pero ya le fui, ya Sí, le di, sí. ya le di la clave. Ya ahí tengo todo porque de hecho si la paciente mejora voy a hacer la publicación del caso.
Claro, esperemos que mejore, por lo que es joven capaz, pero como me dice que está y ya no mejora, verá que tenemos que esperar máximo 24 horas con volumen, 48, 72 horas, ya, pues quirúrgico debe haber mejoría, ¿no? Si es que no hay, hay que ser un poquito agresivos en esos casos. Ya, Doc, muchas gracias. Está muy bien. Hola, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, yo trabajo en una zona rural, un hospital básico, es una zona rural. Entonces tuvimos una preeclampsia severa, ¿Ya? que es una gran multípara, que fue referida a un hospital regional. Sí, del hospital regional ella pide alta petición y se regresa al hospital básico. ¿Embarazada todavía? Sí, 35 semanas de gestación, ¿no? Ella ¿Qué tenía de regresa. severidad, doc? ¿Cuáles eran sus criterios de Presiones, severidad? o sea, los 160, 110, la presión, proteinuria y signos vasomotores. Entonces, Ya. o sea, porque como básico y en horas de la noche, ginecólogo no tenemos. Entonces se refiere. Ya. Y ella Ya. pide alta petición del hospital regional, se regresa. Entonces, como no podíamos negar la atención, se llama Le ginecólogo y se recibieron. le ingresa. ¿Sí? O sea, se ingresa, se le sigue el mantenimiento porque se fue con la de impregnación, se le Con sigue mantenimiento, al día siguiente el ginecólogo, bueno, se mantuvo se mantuvo presiones altas, posteriormente días se regularon, ¿sí? Pero el sulfato de magnesio del mantenimiento solamente lo trató como 10 horas, o sea, los 500 ml. Ya. O sea, 10 horas, suspendió el sulfato y lo mandó de alta a la paciente. Ya. Ya, entonces, mi pregunta era, ¿está correcto? ¿No? Porque Está en realidad incorrecto era, porque, claro, y porque necesariamente además era suspender el embarazo, a pesar de tiene, 35 semanas. claro, Ya. si estamos diagnosticando bien un Ujú. signo de severidad, hay que terminar el embarazo. Bueno, colocar sulfato de magnesio, terminar el embarazo. En esa paciente me hubiese ido por vía baja, si es que está estable, si los exámenes de laboratorio están estables, que lo que tengo es la presión alta. Y si ya controló las presiones, ya no me mantenía en crisis, puedo intentar un parto normal, colocar sulfato de magnesio, terminar el embarazo, continuar el sulfato de magnesio 24 horas postparto, controlar en 7 días a la paciente y controlarla hasta los 42 días del puerperio. ¿Por qué? Ya, ahora la situación es es que la señora llegó 2 semanas después con la misma Convulsionando. crisis hipertensiva, no llegó convulsionando, crisis hipertensiva, tinuria y todo, además el mismo chiste en realidad, porque se le refería a sí mismo, llegó en horas de la madrugada Ya. y no quería irse del hospital porque no quería irse de su pueblo, Lugar. Claro. de su lugar. Entonces, así mismo, bueno, ahí sí la cesarió al día siguiente, pero también solamente hizo las 10 horas postparto, como que era de sulfato. O sea, ¿qué efecto hay de doble impregnación, de doble mantenimiento de sulfato en esta paciente en un futuro? No hay No. ningún tipo de efecto. No hay efecto más si, por ejemplo, mantenemos dosis muy altas por periodos largos, ¿no? El riesgo de magnesemia. Realmente cuando le sulfatearon la primera vez, capaz lo que lograron es neuroprotección cerebral fetal, ¿ya? Pero mi duda es que capaz ahí no diagnosticaron o no era una preeclampsia realmente. Tal vez la paciente por su edad, su multiparidad, ¿no sería una hipertensa crónica? No, Que porque luego sí, estaba controlada por el mismo ginecólogo ya, y nunca tuvo presiones altas. Bueno, entonces ahí y sí era una nunca más preeclampsia. tuvo. Claro. Sí, o sea, sí, la preeclampsia. Es más, en el hospital regional le dijeron que no se vaya porque iban a cesarearla, Claro, le iban porque a ellos terminar el embarazo, claro. claro, iban a culminar, pero ellos no quisieron. Igual por el socioeconómico, la neociclasia, entonces lamentablemente ellos pidieron alta petición. Como no se podía negar la No atención se acá, puede negar, claro, hay que no volverle se a puede negar, ingresar. entonces volver a ingresar y bueno, y arreglar, porque igual era un problema de que se llegase a complicar
Era como de aquí a allá. Entonces, Claro, era una esa era bomba mi de tiempo, pregunta. ¿no? Hay que tener mucho, yo digo, no sé si hay que tener mucho conocimiento o mucho desconocimiento para tomar temas así de una manera muy deportiva. Más sin embargo, es muy importante que nosotros en cada valoración que hagamos pongamos nuestro criterio, ¿no? Todo sustentado en nuestras normas, en guías internacionales, todo con evidencia. Que claro, habrán casos como estos fortuitos que no pasó nada, ¿no? Pero yo me marco en el mismo caso con otro desenlace, que quizá volví a las 2 semanas y la paciente convulsionaba en la puerta del hospital y se moría. Y obviamente era una muerte materna, ¿no? Eso entraba en una Ujú. auditoría y muchas cabezas hubiesen caído, ¿no? Entonces yo creo que cada persona debemos fundamentar bien nuestras indicaciones, tener el conocimiento, ¿no? Más allá de la experiencia, porque obviamente sí, la experiencia importa, pero el conocimiento es muy importante. Colocar la nota fundamentado en conocimiento, en evidencias, en guías, y que no nos pese la mano poner, si usted es médico rural o médico Claro. general y no es el especialista, que no le pese jamás la mano defender su criterio. Si usted dice que para usted fue una preeclampsia con signos de severidad, usted tenía que haber puesto con letras muy grandes, plan, colocación de sulfato de magnesio y terminación del embarazo. Comunicar médico tratante y ya, y su sello. Créame que acciones como estas le salvarán la vida. No ahora, quizá porque corrieron con Sí, suerte, claro, pero en otros eventos que van a tener, porque pacientes preeclámpticas y claro, eclámpticas hasta vamos a tener tuvimos, todos los bueno, días. los médicos residentes tuvimos inconvenientes con el médico ginecólogo Ujú, por eso, porque no, o sea, no estábamos de acuerdo con lo que claro, él estaba haciendo en realidad, y como él se iba porque trabajó 8 horas, quien ujú, se quedaba a cargo éramos los médicos claro, residentes. pero ustedes todo tienen que colocar, todo. Si ustedes a las 10 de la noche indican terminar el embarazo y llaman y no hay teléfono, no contestan, no viene, todo. 10:01, 10:02, dentro de sus competencias está, no está operar, ¿no? Ustedes no pueden operar, pero ustedes están poniendo la Ujú. indicación de terminar el embarazo y ustedes están diagnosticando de manera adecuada. ¿No? Eso sí, ustedes pueden y están facultados. Operar no pueden porque eso es competencia del especialista, pero ustedes todo tienen que colocar. Recuerden siempre, como les digo, que la historia clínica es un documento médico legal, que cosas como estos, detalles como estos nos va a salvar la vida, nos va a permitir seguir ejerciendo nuestra profesión, ¿no? Hay que ser muy cautos, no hay que atacar a nadie ni nada, pero colocar nuestra indicación con nuestro sello, obviamente asumiendo nuestra responsabilidad, todo fundamentado en el conocimiento. Realmente nuestra clase médica es un poco egocéntrica y difícilmente nosotros, cuando ya son más grandes, piensan que no podemos escuchar a a los más jóvenes, pero realmente nosotros tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Porque los jóvenes quizá están como ustedes, ¿no? Con conocimiento actualizado y eso es lo que sirve. Por eso digo, no sé si es mucho el conocimiento o es poco el conocimiento. Ese es un arma de doble filo. El saber mucho me da más miedo y actúo de manera más adecuada y hasta con más, yo tengo más precaución. Un poco a veces exagero, ¿no? Pero porque sé el desconocimiento y esto no es una ofensa, ¿no? Pero hay un dicho muy bien dicho que dice que la ignorancia es atrevida y lo que no sé no me da miedo, ¿no? En cambio, nosotros cuando conocemos más, leemos más, chuta, tenemos más miedo porque sabemos que en cuestión de segundos esto se puede complicar. Entonces, siempre es importante prepararse y defender lo que uno sabe, ¿no? Ahora, usted tiene un conocimiento, usted tiene, yo les voy a pasar el artículo de la ACOG, además tengo otros artículos más. Ustedes documenten, ¿no? Porque pueden tener problemas legales, ¿no? Esperemos que no. Pero si alguien maneja la obstetricia así tan deportivamente, sí va a tener en algún momento, ¿no? Y por eso es que yo insisto que todavía hasta la semana 32 seguimos teniendo 70 muertes maternas, ¿no? Y por las mismas causas que son evitables o prevenibles. Y como dijimos al inicio del manejo de SCOR mamá, las principales demoras son en diagnosticar a tiempo. Por lo que usted me cuenta, ¿no? Porque eso le digo, o sea, en Ujú. este evento no pasó nada, pero quizá en 2 semanas, en otra realidad, llegaba convulsionando en la puerta del hospital y se moría. Al investigar esta muerte era, ¿qué? Demora en diagnosticar. Pues si hace 2 semanas ya avisó que estaba con presión alta, porque no terminaron el embarazo, porque no actuaron. Entonces así se muere la gente, así se mueren las maternas, se siguen muriendo pese a que habemos tantos médicos, hay que hay muchos especialistas, pero nos falta conocimiento entonces, no estamos aplicando o no tomamos con la seriedad que tiene que ser esto.
Pero los que sí nos preparamos y nos gusta seguir avanzando, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a marcar la diferencia y esto nos va a servir y nos va a salvar de muchas cosas. Pongan siempre lo que ustedes creen a la hora con su sello, que no les tiemble la mano, ¿no? El ustedes indicar sulfato de magnesio no le van a hacer daño, le pueden hacer mucho bien, incluso si es pretérmino, hasta le dan protección cerebral, ¿no? Neuroprotección al bebé. Lo que no puede pasar es, no, es que voy a hacer manejo expectante o cosas así que estamos diciendo que en nuestro país no se da. Entonces, eso sí, hay que anotar todo, defendiendo nuestro criterio fundamentado en el conocimiento. Listo, don, muchas gracias. Tengan Listo, buena Doc. noche. Igual, descanse. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, saludos a todos. Solo dos cositas, mi doctora. Una con referencia a lo del compañero. Recordarles que en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150, existe el aborto no punible, que se lo puede hacer cuando la mujer se encuentra en peligro. O sea, sí Ah, nos ampara la ley esto. Y por la eso es lo que segunda, dijimos. ajá, Eclampsia, terminación del embarazo. O sea, en ningún lado contempla eclampsia no terminar el embarazo si tiene 10 semanas, esperar 3 semanas si tiene 11. O sea, no. La indicación está terminar el embarazo. Solo en exactamente, más eso bien nos por el agarrábamos y podíamos, y era legal. claro, más bien por Ujú. lo que le había comentado su compañera en Ah, el claro, hecho por la de que, ginecóloga que en el aborto ajá, es de que o aquí. viven los dos Ajá. y mueren los dos, Oh, Dios mío. totalmente falso. Sí, Y sí, lo otro, mi doctora, es fuera un poco. en que el Score Mama me dice que yo debo de evaluar lo que es la proteinuria a partir de la semana 20. En el caso de embarazos gemelares o de hiperplacentación, ¿a partir de qué semana yo debería tomar en cuenta este rango? Ya. En embarazos múltiples decimos que nos puede hacer un trastornos hipertensivos antes de la semana 20, ¿no? Pero nos Ajá, deberíamos fundamentar, no sé, es doctora. Si, por ejemplo, sí, nuestra paciente va a nuestro control y tiene un embarazo gemelar y tiene una presión de 140/90. Ahí ya, tenemos que hacerle proteinuria, ¿no? Para tener nuestro diagnóstico, pues si es una hipertensión crónica o si es que nos está haciendo una preeclampsia típica, ¿no? Antes de la semana 20. Ahí o- podemos hacer proteinuria, no en todas las gemelares, no, porque sí tiene claro. factor de riesgo, pero no es que todas nos van a hacer. Ok, listo. Muchas gracias. Que esté muy bien. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una consulta con respecto al manejo expectante, como usted lo dice, pero hay compañeros, o sea, ginecólogos que ya nosotros ya enviamos a nuestros pacientes de aquí del primer nivel, pero Ya, para ellas nos, terminación del embarazo. o sea, con diagnóstico ya de preeclampsia, Ya, se les envía y sin embargo yo he tenido el caso, ¿no? De que nos la regresan con sigue manejo embarazada. expectante. Ya, Ajá, sí, entonces, y obviamente es lógico, después terminan ya con una preeclampsia con signos de severa, severidad. claro. Ajá, Ujú. y nos ha pasado eso y precisamente nosotros tenemos pacientes que no viven en la ciudad como para tener un manejo expectante, que nosotros Es por podamos eso, irles a es nuestra visitar y realidad, todo eso. claro, no, Ajá, es nuestra pero realidad. ujú, en esta situación, como usted dice, nosotros nos respaldaban en la historia clínica, que ya la referimos y todo, pero eh, yo digo, ¿cómo nosotros luchamos con el criterio ya del especialista que me regresa del hospital a la paciente? Tenemos que decir al especialista que se actualice y que se inscriba en el curso. Sí, Lo que pasa es que eso entonces a digo, o mí sea, ya me ha pasado. no sé si es mucho o poco conocimiento. Yo hasta hace poco estuve en México haciendo un curso de hemorragia obstétrica, ¿no? De ligadura de hipogástricas. Y hablábamos, ¿no? Porque las pacientes preeclámpticas son igual una candidata muy, muy buena como para hacer hemorragia, ¿no? Por sus factores de coagulación y por todo. Y tuvimos algunos casos, ¿no? Entonces yo conversaba y, por ejemplo, en México, después de tener tantas muertes, como dije, ¿no? Anteriormente en la clave roja, ellos no usan oxitocina, ellos directo usan carbetocin y el momento que sale el bebé, ese útero es una piedra. Entonces, en manejo de preeclampsia, ni ellos tienen manejo expectante, ¿no? Ellos no hacen manejo expectante. Ellos ya a terminación igual del embarazo por las muertes maternas que han tenido y porque ahora también se convirtió ya en un tema ya penal también con ellos. Entonces también está en el código este del COIP,
se parece más o menos a lo nuestro. Entonces, ahora ya después de haber casos, de haber demandas, de haber juicios, de haber profesionales presos y sin licencia, la gente como que se concientiza, ¿no? Y ellos, ya le digo, ellos son muy agresivos, por ejemplo, la hemorragia. Ellos, para evitar la hemorragia, no hacen MATEP con oxitocina en el hospital de la mujer donde yo estuve, donde habían más o menos 40 nacimientos al día, que es en Tlaxcala, es uno de los hospitales más grandes. Y ahí ellos son como más agresivos, ¿no? Entonces digo, ningún país tan grande donde que la mayoría están preparados con ligaduras hipogástricas, que tienen cuidados intensivos, que tienen hospitales, igual que sí se ha fortificado la atención primaria y la atención de la salud pública por tantas muertes, ni ellos tienen su conducta expectante, ¿no? Por las muertes que ha ocasionado tener conducta expectante en estos temas. Entonces, sí, vamos a tener esto siempre, los criterios. Como vuelvo a decir, a veces el egocentrismo, el no cambiar, el pensar que si hace 10 años yo aprendí a hacer esto, pues lo voy a seguir haciendo, no es muy bueno, porque nosotros sabemos que en esta carrera todos los profesionales de salud tenemos que estar constantemente actualizándonos, porque quizá como yo dije, ¿no? El manejo del tratamiento como prevención hasta hace poco era de 60-80, hay nuevas guías que ahora dicen 150, pese a que en el 2017 también salió una guía que decía aspirina 150, luego ya nos cambiaron, ya no era 150 sino 60-80, ahora otra vez la FIGO dice 150. Entonces esto nos sujeta a seguirnos preparando, ¿no? Y todo sustentar, obviamente, con evidencia clínica, con documentos legales y hacer nuestro trabajo de mejor manera, sabiendo que mientras nosotros más sabemos, no es que le tenemos más miedo a las cosas, sino que le tenemos más respeto porque el conocimiento nos da eso. Si yo conozco, yo sé lo grave que puede ser, ¿no? Entonces no me lo tomo muy a la ligera. Esto es beneficioso para nosotros y sí, no podemos cambiar la mentalidad de la gente, pero nosotros desde nuestro punto de trabajo yo creo que sí podemos hacer mucho porque tenemos que diagnosticar, porque tenemos que poner en nuestra hoja y porque ya capaz si usted pone en su transferencia plan terminación del embarazo sulfato, ya el doctor cuando vea sí se lo va a pensar un poco. No es lo mismo como transferir y manejo de tercer nivel. No, nosotros colocamos ya nuestra nota, nuestro análisis, paciente en tales condiciones, con mi firma y mi sello, sugiero o envío, transfiero para terminación del embarazo. ¿Por qué? Porque es un documento legal y porque sabemos que si quizá no nos hace caso, nos subestima y no termina el embarazo, puede tener una muerte materna y ser investigada, ¿no? Pero nosotros tenemos que no salvarnos, sino sustentar nuestro conocimiento y poner todo en la historia clínica. Bien. Gracias, doctora. Muy bien. A usted. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Solo tengo una duda, es que recién me pude conectar ya en el set de preguntas y mi duda era que si, por ejemplo, tenemos una paciente eclántica, ya llega convulsionando, es imposible ya ponerle la vía, se le pone el sulfato intramuscular, como usted me indicó hace unas clases pasadas, el diazepam intramuscular, pero para bajar la presión se utilizaría entonces la hidralazina, pero Claro. como no se le puede coger vía o es difícil al acceso venoso, esta se le podría poner intramuscular. A ver, lo que pasa es que, a ver, no vamos a atacar todo, no, a ver, primero, está convulsionando, dice, no le vas a querer quitar ese momento, hay que sedarle. Y a una paciente con diazepam difícilmente va a seguirte convulsionando. Con calma, ya y además, tomando en cuenta que si le pones el sulfato, no es un antihipertensivo el sulfato, pero le da una sedación. Al sedarle sí te baja un poco la presión hasta que tú canalices vía y puedas nuevamente revalorar los signos vitales. De elección es intravenosa la hidralazina, ¿no? Puedes poner intramuscular, pero de elección es intravenosa, diluido lento, ¿no? Porque es 1 ml la ampolla. Ajá. Pero eso te digo, difícilmente vamos a encontrar este cuadro que no lo puedes poner nada. La emergencia sería atender la convulsión colocando, intramuscular, que sí puedes usarlo el sulfato. Si no podemos usar diazepam hasta que, obviamente, ahí la paciente va a estar ya dormitada, tomando en cuenta que la mayoría de las convulsiones duran más o menos de 60 a 90 segundos. Es súper rápido. Usted decía, yo he visto pacientes convulsionar y lo sé, o sea, es una sola, no es que tenemos paciente convulsionando durante 3 minutos, ¿no? Eso ya son casos muy, muy raros y aislados. Gracias a Dios son muy cortas las convulsiones y nos da tiempo hasta que acomodarle, estabilizarle, sedarle un poco y canalizarle una vía, que es importante porque la vamos a necesitar.
Ah, ya, entonces sería el sulfato, si no Es que ahí la de emergencia es quitar, claro, ya. tratar la convulsión. No, no es la crisis hipertensiva. En tal caso, tú, obviamente antes, la paciente, antes de convulsionar, seguramente avisaba y decía, ¿no? Y si le tomamos la presión, capaz tenía 170, 120. Allí estaba avisando que va a convulsionar porque su presión está subiendo. Pero si ya viene donde ti, convulsionando, incluso tomar los signos vitales no lo vas a poder, porque va a estar moviéndose hasta que Exacto. coloques, ¿no? Pero sí sabemos siempre que una paciente embarazada, parto o puerperio, convulsionando, lo primero que vamos a pensar es una eclampsia. Luego ya podemos pensar en otras cosas, ¿no? Como epilepsia, cosas así que también puede haber, pero de primera línea pensamos en una eclampsia. Ah, ya, esa era mi duda entonces. Bien, Gracias. listo. Bueno, queridos compañeros, para mí ha sido un gusto. Les agradezco por la atención prestada. Espero que todas estas charlas que hemos podido dar les haya sido muy útil. Buenas noches y la exposición y algunos artículos igual se les va a subir en la plataforma.